¿Sabe cuál era mi juego más perverso cuando hace 50 años, cuando tenía 14, 15 años? Yo me divertía, es raro lo que voy a contar, pido disculpa. Entonces yo me divertía yendo a conferencias de profesores de facultad, gente de muy alto nivel universitario, y yo esperaba el momento exacto y yo hacía una pregunta. Yo me recuerdo de la crisis de furia, la más terrible que provocaba en uno de ellos, ni me acuerdo cómo se llama, pero la gente no sabía si reír, partir, abuchear o no sé qué, porque yo me levanté y estaba un gran profesor de psicología y yo empecé a preguntar sobre la relación que había entre los chakras, el sistema endocrinal, que hace 50 años no estaba tan bien conocido como ahora, y la conciencia y todo esto. El hombre, la única salida que tuve es decir, pero joven, forma de decir, ¿por qué no regresa a la secundaria, por favor? Como no podía decirme porque se metía todo el público en contra, decía, joven, yo hace 30 años que estudio de psicología y no me atrevería a hacer las relaciones que usted hace, etcétera, etcétera. Es decir, no puedo decir todo lo cómico que fue la situación, porque parecía David y Goliat, el gran profesor de facultad de un adolescente de 14, 15 años, pero la gente empezaba a reír de él, no de mí en realidad. Le hice perder todo el control, perder pie y se me mostró lo mostró con la crisis de bronca. Y yo debo hacer la misma reflexión que hizo una vez un estudiante de cerámica, un viejo maestro de la cerámica, que dijo, joven, hace 30 años que yo cocino la terracota de esta forma. Y el muchacho con mucho aplomo le contestó, y sí, uno puede equivocarse 30 años. Me sigue. Ahora bien, ¿por qué cuento Porque es milenario el conocimiento de la relación que existe entre los chakras, estos centros energéticos, y el sistema endocrinal. Y ahora que hablamos mucho de psicoinmunoneuroendocrinología, que es la gran ciencia de síntesis totalmente extraordinario, nosotros en terapia clásica tenemos algo para decir a los expertos de PAINE, es decir, psicoinmunoneuroendocrinología. ¿Pueden ustedes explicar lo máximo o el 50% del hombre con la secreción endocrina y todo lo que quiere desde adentro? Pero si quieren tener la visión del hombre completo, tienen que aceptar la teoría de la bioenergía, la teoría de los chakras, todos estos vórtices energéticos que se forman como trompeta entre las raíces de la columna vertebral y la zona delantera donde hay los plexos, como el plexo solar, por ejemplo. Tiene que admitir que hay una muy profunda relación entre cada chakra y cada glándula endocrina, y que cada vez que se actúa en un chakra por razón energética o por interacción humana, también hay una reacción endocrinal. Y cada vez que hay un problema endocrinal, también hay una alteración del chakra. De aquí a decir que para nosotros en terapia clásica hay una psicología bioquímica, lo dejamos al psiquiatra, es el experto en el tema, pero hay una psicología bioenergética y aquí los maestros son los chakras. Cada chakra es dueño de una parte de la psicología. A ver, Por ejemplo, chakra sexual, ya es evidente, la libido y todo El chakra solar, lo sabemos, entre el ombligo y el esternón, vida emocional. Chakra del corazón, regresamos en él en un minuto, en el esternón, etcétera, relacionado con el timo, etcétera, etcétera. Paso sobre los otros chakras de la garganta, la comunicación, la creatividad, tercer ojo, vida intelectual, mental, y chakra de la coronilla, que es el chakra espiritual. En realidad, una alteración en un chakra alterará el comportamiento psicológico de la persona. Bien. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es un chakra? Imagina una trompeta cuya pequeña boca está entre los discos intervertebrales y cuya salida está en la parte delantera del cuerpo. Bien. En realidad, todos los chakras, menos uno, tienen un potencial de energía limitado, que es su kundalini. Tiene una kundalini de 7%, tus chakras emiten poca energía. Imagina, la seducción vendría del chakra sexual y del chakra del corazón. Alguien que tiene un bajo nivel de kundalini emite una radiación a 20 centímetros, 30 centímetros. Esta persona es invisible. Entra en una reunión, nadie se dio cuenta que está. Otra persona tiene 40% de kundalini
y sus chakras emiten una enorme radiación. No es que habla más fuerte que los demás, claro. no es que grita, no es que gesticula, no es un histrión, pero esta persona solo por su presencia emite una energía y la gente la nota. Y no es un tema de peinado, de moda u otro, no es un tema de título universitario ni nada, está presente. Bon. Los chakras emiten una energía directamente proporcional a la Kundalini. Perfecto. Pero hay una excepción que es el chakra del corazón. El chakra del corazón es el único que tenemos que es capaz de emitir una energía ilimitada. Porque este chakra, en lugar de ser solo conectado a la Kundalini, tiene una boca de entrada que aspira energía cósmica detrás y la metamorfosa, la transforma, la transmuta y la emita por el chakra, por adelante, por el esternón. La famosa energía del amor, la llamamos así por defecto, pero es también una energía de sanación, una energía de carisma, una energía de comunicación. Es mucho. Un buen ejemplo es Ma, esta maestra hindú, que no creo que enseñe cosas complicadas, solo que da abrazos. Exacto. Sí, y los abrazos de Ma abrazos son sanadores, son totalmente sanadores. Bien, date cuenta que este chakra es el único que tiene una energía ilimitada porque solo es un chakra de transferencia. Tú te das cuenta del poder de la madre que ama a su niño o el poder de una madre sobre sus hijos cuando este chakra está bien abierto, el poder del amor que mueve gigantescas energías, pero esta energía no es del amor, pero se aplica también al amor en realidad, como la Kundalini, la libido. Bon. ¿Qué pasa cuando una persona ha sufrido mucho? En general, lo que hace es bloquear este chakra. La energía deja de transitar, la persona parece autista, se encierra en sí mismo, tiembla de miedo. El del corazón estás hablando, Yo hablo ¿no? del corazón. Que justo es el centro. Exacto. Observa que este chakra está ligado al timo y este chakra también está ubicado sobre la médula del esternón, lugar del centro del cerebro de los automatismos. Es decir, es el lugar perfecto donde se automatiza el egoísmo, se automatiza el altruismo, se automatiza todo en el ser humano, los sentimientos, las interrelaciones, las energías, todo se automatiza. ¿Qué significa automatizar? Repita la misma cosa varios días, mínimo 3, y se crea como un patrón de comportamiento en vos, que puede ser emocional, intelectual, motor, etc., o energético o neurótico, y se instala tan profundamente en vos que es inexpugnable, es imborrable, decimos. Entonces, este automatismo va a guiar tu comportamiento, y es como la epigenética y la genética. Nacimos con una lista de patrón de comportamiento preprogramado, están en el cuerpo morfogenético, y la epigenética, la vida, la educación, los incidentes modifican estos patrones y pueden transformarnos en monstruo o en genio o en inexistente, invisible. Claro. La gran decisión del hombre en la comunicación, en la vida en general, es bloquear o abrir este chakra. Si una persona da la dominante egoísta, quiere conservar toda la energía para ella, empieza a desaparecer. No la notan. O la notan por su maldad, sus actitudes, su avaricia. O sea, eso sería como una manera de testear en qué estadio tenemos nuestro chakra del corazón. Sí, exactamente. Es decir, podemos... Si somos notados o no, ¿a eso te referís? Por ejemplo, sí, pero no por la moda, no por el peinado, no por hablar fuerte, no por tener lino músculo, sino si provocamos afecto de los demás, si somos capaces de dar afecto, ya podemos saber que este chakra está destapado. El gran error de la gente que tuvo mesaventura afectiva, que sufrió, es de bloquearlo, porque se privan de una fuente de energía ilimitada. Cuanto más energía das con este chakra, más energía cosecha también para vos. Bloquea este chakra egoístamente y tú pierdes energía. ¿Es el único centro energético que recibe entonces energía cósmica? Porque yo tenía entendido que el vaso también... Todos. Era una conexión solar, ¿no? Hay multitud de lugares del ser humano que captan energía, pero entre los chakras todos son conectados a la Kundalini solamente y él tiene una doble entrada que es esta energía cósmica. Es un chakra entrenado para aspirar en la espalda, aspira energía, transmuta y la envía al mundo externo. Pero este es un chakra yo pasé tanto tiempo en explicarlo. Obviamente, cuando vimos el tercer y cuarto ojo en otra emisión, hablábamos de otro chakra.
Si en otra emisión hablaremos de la glándula pineal y su conexión especial con el chakra de la coroniche y la vida espiritual. Pero mientras que la psicoinmunoneuroendocrinología, los psiquiatras, toda la ciencia moderna dice que la psicología es secreción endocrinal y aprendizaje, nosotros decimos la psicología en un 50% es energía, y esta energía pasa por afuera del cuerpo, entra y influye con las glándulas endocrinas. Por esto digo que el secreto mejor guardado de la psicología es los chakras. Reubicamos en el contexto. Kundalini sube en la médula espinal, es la energía vital. Se difunde en el cuerpo físico con los nadis, nace la vida biológica. Se concentran estos nadis en los chakras, nace la vida psicológica. Sube la Kundalini hasta la glándula pineal y nace la vida espiritual. Kundalini, unión entre cuerpo, mente y espíritu. Pero los chakras son algo maravilloso. No estudié el sánscrito, me hubiera gustado, pero no tuve tiempo. Yo hice experimentos sobre los mandalas representativos de los chakras y en el centro es el Bija Mantra, por ejemplo, y observa los pétalos. Por ejemplo, alrededor del chakra central, el chakra base, tú ves 4 símbolos, 4 pétalos, 4 símbolos, sí, y que representan los sonidos Vam, Sam, Cham y Sam. Bien. Créeme o no, sino que la teoría tradicional dice que de cada uno de estos pétalos parte un meridiano, un nadis. Y que si sabes pronunciar bien el sonido, tú destapas este canal. ¿Escuchaste bien? Sí, sí, sí. Con la pronunciación del sonido, tú destapas este canal. Entonces, cuando tú repites, no como lo voy a hacer ahora, los sonidos como Vam, Zam, Cham, Sam, Bam, Baham, Mam, Yam, Ram, Lam, Dam, Daham, etc., todo el alfabeto sánscrito, tú descubres que los 51 sonidos sánscritos se conectan a los 51 pétalos de los 7 chakras, y si aprendes a recitarlo como lo enseñamos en terapia káshica, tú logras un destape de todos estos canales y una reunificación bioenergética. Un secreto muy bien guardado del equilibrio psicológico lo conoce el mundo hindú, el sánscrito desde hace milenios. Recitar los sonidos del alfabeto sánscrito, visualizando exactamente el pétalo por donde entra este sonido, y tú obtienes una reunificación de tus chakras y un estado psicológico distinto. Problema, cuesta 20 minutos. Otro problema, no puedes hacerlo en el subterráneo, obviamente no. Claro. Tercer problema, no hay una app que te ayude a hacer deberíamos crearla en realidad. Pero aquí tienes un sistema de autoterapia psicológica de primer nivel que tiene milenios de antigüedad de demostración, y es el sonido sánscrito. Por esto en el libro de Ais Dekem yo explicaba que el idioma sánscrito es el único idioma donde las palabras mueven las energías que designan. Si, por ejemplo, yo repito, energía de fuego que sube en mi columna vertebral durante 17 horas, si yo intentaría de hacerlo, el reflejo normal es de tirar todo por la ventana y levantarse y ir a mirar a Netflix. Pero si tú te acuestas sobre una piedra helada, como lo hice durante 17 horas, recitando como mantra Kundalini y 2 o 3 otras palabras sánscritas, cuando sales de este estado, si sobrevive, creo que sobreviví, sí, ahí tu cerebro explota de una energía nueva, lograste una comunicación extraordinaria, y de nació la imagen de un aparato que estamos fabricando 30 años después, en realidad, aquí en Sudamérica. Mira. Lo verán pronto. Mira. O sea que se va a ver un poco la consecuencia de ese trabajo que hiciste. Exacto. Eric, y las personas que, digamos, siguiendo con esto de los chakras, ¿no? Hablaste de ese recorrido que hace la Kundalini. Si la energía del Kundalini llega en todas las personas hasta el último chakra o no. ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque hay personas que no tienen una vida espiritual en desarrollo, ¿no? O ni se acercan a eso. Y hay otras que sí. Las personas que de alguna manera han despertado a lo espiritual, ¿significa que la energía del Kundalini ha llegado a los últimos chakras? Sí. ¿Se puede entender así? Sí, pero también hay gente de una gran maldad, de una gran capacidad manipuladora, y también la energía de Kundalini puede llegar a la glándula pineal
y al tercer y cuarto ojo, y son genes que traumatizan todos los demás. La energía de Kundalini no es ni buena ni mala, como la electricidad. Con la misma electricidad tú puedes hacer una excitación cardíaca y despertar a alguien que muere, o electrocutar a alguien en la silla eléctrica. Claro. La Kundalini no tiene responsabilidad moral, es una energía que circula como la electricidad, nada más. Bien. Una persona puede tener un buen nivel espiritual de un pequeño filamento de Kundalini solamente que sube por Ida o Pingala o Sushumna y llega justo a un centro exacto, y este centro excita una vida espiritual muy grande. Ejemplo, Madre Teresa, por ejemplo, o ciertos santos. Una persona puede tener un gran flujo de Kundalini mal empleada y es una Kundalini destructora, anormal. Por la Kundalini no tiene noción moral. El hombre tiene un libre albedrío y todo está dentro de este libre albedrío. Construir o destruir, egoísmo. Es una elección del hombre. Es una elección. La única que podemos hacer, en realidad. Lo que caracteriza al hombre es el libre albedrío. Eric, y volviendo al corazón, que es este punto tan central, ¿de qué manera se reactiva, digamos, para aquellas personas que de alguna forma sienten que justamente por desengaños, ¿no? Que sobre todo lo afectivo, por sensaciones de soledad, en fin, tantas cosas, sentimientos que muchas veces generan una especie de coraza alrededor nuestro, ¿no? Y que pueden estar bloqueando este centro que ya va más allá de lo que estás contando, es vital en el hombre, ¿no? Absolutamente. La comunicación humana, la vida de pareja, la vida de familia es vital. Mira, nosotros debemos tener 4.227 técnicas y media, y mañana una más seguramente, que van desde origamis que permiten de fabricar cremas especiales para poder dinamizar este chakra, pasando por metáfora y visualización especial, continuando por técnica mental, continuando por técnicas diversas de digipuntura, que no son solo meter el dedo en un punto, sino saber qué mantra recitar, en qué sentir moverlo, en cuál horario hacerlo. Una técnica muy sencilla para hacerlo a distancia es el uso de velas de poder. Hay un libro mío que se llama Velas de Poder, que enseña cómo tú puedes preparar y grabar una vela con nuestros alfabetos, nuestros bautismos, y enviar la energía directamente en el chakra correspondiente para obtener un efecto extraordinario. ¿Qué consecuencias tiene, digamos, llevar adelante todos estos ejercicios y activaciones? ¿Cómo la persona empieza a notar que algo está cambiando? Lo que es importante es tú tienes ejercicios endógenos y otros exógenos. Los endógenos son los ejercicios que una persona misma puede hacer si coopera, que no es muchas veces el caso. En este caso, la persona ve que tiene mejor receptividad, que los demás se acercan más, que en lugar de tirarle agresividad o tener acción violenta frente a ella, por lo contrario, la gente empieza a ser simpática con ella. El efecto se ve desde adentro, en la comunicación con afuera. Uno empieza a tener sensibilidad a ver mariposa y se sonríe, en lugar de considerar que todo es frío, inhumano, etc. Cuando es exógeno es más fácil todavía. Es decir, la terapia kashika, con la tecnomagia, que ya expliqué anteriormente, a desarrollar multitud de técnicas que permiten una acción a distancia sobre gente que lo ignoran, que no lo sabrán nunca, pero que son padres de familia, que son hermanos, que son primos, que son amigos, que son pacientes. Estas personas que nunca cooperarían también necesitan ayuda más que otros, en realidad. Entonces, las técnicas de acción a distancia, cuyo primer método sería las velas, y hay muchos otros, estas técnicas permiten de observar cambios de comportamiento. Nunca en un día, pero siempre en menos de 2-3 semanas de perseverancia, podemos ver el cambio de comportamiento de gente y es notable. Un hombre que se ablanda, que peleaba siempre con el hijo y deja de pelear, un hombre que reencuentra el afecto hacia su esposa, una mujer que estaba como enloquecida y en realidad empieza a aterrizar. Me da la sensación, en realidad, como que que es un centro que es como el paso intermedio o fundamental para la apertura de conciencia. Es un paso esencial. ¿No? Es esencial esto. En realidad, una apertura de conciencia que sería solamente intelectual y cerebral con el chakra del corazón cerrado será un fracaso.
y son toda esta gente que leyó muchos libros de espiritualismo, te pueden hablar horas de maestros que han leído y escuchado y siente la frialdad en ellos, no hay amor, no hay comunicación, no hay carisma, no sientes la atracción afectiva hacia ellos, los escucha porque son brillantes, grandes maestros, pero son brillantes intelectualmente, este chakra está cerrado. Por lo contrario, un pastor de cabra, alguien que te habla de la luna, del sol, de la mirada de una cabra, del nacimiento de, por ejemplo, de un ternero, lo que sea, y este hombre lo habla con una luz extraordinaria y te parece que él está en comunicación con Dios en realidad. Y este hombre sí tiene un chakra del corazón gran abierto y poca sabiduría tecnológica. En el libro de Poder Mágico de la Biblia, precisamente me recuerdo, yo hablaba del pastor de cabra, un hombre que la gente veía como un retrasado, y uno de los personajes del libro se acerca, hace una operatoria sobre él que recibió orden de hacer, y el maestro se despierta. El chakra del corazón se abre y empieza una comunicación extraordinaria donde el pastor de cabra, el hombre retrasado del pueblo, se transforma en maestro espiritual. Es un capítulo que vale la pena leer. Hablaste, cerrando, sí, porque me quedaron preguntas para hacerte. Hablaste de que el chakra del corazón toma la energía por detrás, en la espalda, y toma desde un plano de conciencia, ¿no? Exacto. ¿Sabe que ¿Cuál es ese plano? Espera, lo vamos a hablar cuando hablaremos del gran canal central que va desde el chakra coronario hasta el perineal. Claro. Este chakra es como, que es desconocido en realidad, es como una chimenea, como un ascensor. Cuando la conciencia se entrenó a bajar en un piso y sale por este piso, por ejemplo, del corazón, encuentra un universo distinto. Regresa en el ascensor, baja otro piso, claro, otro universo totalmente distinto. Lo que ves en películas de ciencia ficción existe en el hombre. No olvida que el hombre proyecta en Internet, proyecta en película, en literatura, fenómenos endógenos que tiene, que pasan en su sueño, en su realidad energética. El hombre inventó Internet porque inconscientemente sabía que todos los cuerpos energéticos de los hombres están unidos entre ellos y es el cuerpo de causalidad humana que permite lo veremos en otra emisión.